Bueno, pues muy buenas noches. Damos inicio a la clase de control técnico vehicular. Esperemos que en el transcurso de la clase los compañeros se vayan conectando. El día de hoy vamos a revisar un poco de lo que es la contaminación en los Estados Unidos, y de ahí pues la próxima clase hemos de revisar la normativa, porque lo que se quiere evidenciar es el impacto ambiental que tienen estos países del primer mundo, debido a que estos ya pasaron por esto de la industrialización, y el gran efecto que estos han causado produjo pues que se vayan creando estas normativas, las cuales contribuyen a reducir el impacto ambiental que el ser humano ha causado en el medio ambiente. Voy a hacer una revisión acerca de esta contaminación en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene 4 tipos de contaminaciones. Primero tenemos la contaminación en el aire, contaminación auditiva, contaminación nuclear y contaminación del agua y suelos. Si lo queremos separar, serían 5 frentes de contaminación. Y la contaminación nuclear sería una de las más agravantes, ya que ellos tienen muchas instalaciones, digamos, en las cuales hacen estos experimentos con lo que es por este tema pues de la parte nuclear. Estados Unidos es una república federal compuesta por 50 estados, ubicada en el centro de Norteamérica, incluyendo Washington que es su distrito capital. Se encuentra entre los océanos Pacífico y Atlántico, entonces estamos contaminando tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico. Sus limitaciones son al norte con Canadá, al sur con México. Estados Unidos hace muchos años es conocida como una gran potencia mundial, ya que siempre ha tenido muy buenas bases económicas en su industria, su comercio y su producción, lo que ha llevado a que allí estén una de las más importantes empresas del mundo, lo que le hace la principal causante de la mayoría de las contaminaciones que encontramos nosotros en el mundo, por diferentes gases tóxicos que esta industria produce. Entonces, la contaminación en Estados Unidos, prácticamente tenemos contaminación del aire, contaminación por la naturaleza, contaminación del agua y otras actividades nucleares que mantiene Estados Unidos. Hay demasiadas sustancias químicas y nucleares que son un riesgo, y hay escasa fauna y solo hay unos pocos desiertos y ríos en lo que es Estados Unidos. Tenemos un alto índice de contaminación del aire por la gran cantidad de autos que ellos fabrican, erupciones volcánicas, también la contaminación del aire por las industrias que este país tiene. La contaminación de las industrias, de la naturaleza, pues es afectada directamente por la industria, ya que ellos destruyen todo lo que son bosques. ¿Para qué? Para aquí construir esas grandes ciudades. Entonces ahí nosotros tenemos ciudades prácticamente que son una industria, en la cual pues las personas tienen prácticamente el recorrido el que entra a estas ciudades industriales, las cuales pues se fabrican la mayoría de productos que ellos exportan al exterior. A causa de esta gran industria que este país tiene, pues también estos son uno de los principales contaminantes del agua. Todos esos desechos son lanzados a los ríos, lagos, y estos son los que lanzan, estos son las grandes industrias. Entonces la contaminación por parte de las fábricas está por encima del 40% de la contaminación que cause calentamiento global. Entonces imagínense, al hacer una gran industria, al hacer una potencia mundial, pues es uno de los principales contaminantes. Y ellos son los pioneros, digamos, en el estado de la contaminación para que se haya dado este famoso calentamiento global. Más de 127 millones de estadounidenses, el 41% de la población del país, corre el riesgo de sufrir problemas respiratorios graves al estar expuestos a niveles de contaminación atmosférica elevados. Gracias, señor Caicedo. Entonces, debido a esta gran contaminación, ha ocasionado pues alrededor de 200.000 muertes prematuras en Estados Unidos todos los años. Imagínense, 200.000 muertes prematuras
anuales en Estados Unidos, debido a que neumonías, bronquitis, ataques de asma, infartos, cáncer de pulmón, debido a que el aire de ellos está saturado de contaminación. También como es un país de primer mundo, pues tiene uno de los problemas principales, que es los desechos sólidos domésticos y los desechos sólidos industriales, que ya prácticamente ellos no tienen no tienen vía vertederos, digamos, dónde almacenar esta basura. Debido a los grandes cambios que se han ocasionado, pues ellos también ya han tomado algunas correcciones, ya están hay plantas de tratamiento de estos productos de estos desechos, para que no tengan un alto grado de contaminación. Ellos han incurrido en lo que es el exceso de fertilizantes y productos químicos, la tala también indiscriminada de los bosques, la flora, la fauna. ¿Para qué? Para en estos lugares construir las grandes ciudades industriales que ellos poseen. También ahorita lo que está haciendo es la quema de basura. ¿Por qué? Porque ya no tienen lugar donde poner estos desechos sólidos. Entonces tienen que ver una manera de deshacerse de ellos, pero no fue la más acertada. Hoy en día ya no se hace esto, pero antes, unos 15 años atrás, sí lo hacían. Había la quema de basura. Otro de los problemas, pues Estados Unidos tiene el parque automotriz más grande de todo lo que es América. Entonces esto lo que está haciendo es tener un exceso de monóxido de carbono en su atmósfera. Los desagües de aguas negras o contaminadas van directamente a los mares o ríos. Entonces, como tiene tanto al este como al oeste, pues el océano Atlántico y el océano Pacífico, pues estos océanos son los principales, donde los principales vertederos, digamos, donde arrojan toda esta contaminación. ¿De dónde sale esto? De todo lo que es las industrias. Igual en los procesos industriales construyen uno de los principales focos de contaminantes. Una de esas enfermedades que causa el asma, más de 20 millones de personas por año tienen un ataque de asma. Y al año, pues 9.000 niños en los Estados Unidos sufren de esta enfermedad. Nos dice que en el 2010, exactamente el 20 de abril, fue un día desastroso para el medio ambiente. Una plataforma petrolera explotó en el Golfo de México. Imagínense, contaminación en el aire, contaminación en el agua. Entonces, toda esta plataforma pesquera, digamos, toda esta plataforma petrolera, pues en el Golfo de México explotó. Derramó miles de millones de barriles de crudo en el agua y afectó a la fauna que vivía en ese lugar donde estaba esta plataforma. El mal aire se debe a las inversiones atmosféricas durante los meses del invierno, lo cual conduce a una niebla de aire sucio que invade la región. Imagínense, tienen una niebla de dióxido de carbono que invade prácticamente todo en los meses de invierno. Entonces ellos ahí tienen que tener mayor precaución. Hoy en día, pues nosotros, la mayoría en el planeta, pues debido a este COVID, utilizamos mascarillas para salir a las calles. En Estados Unidos, ya hace muchos años atrás, ellos en las épocas de invierno, cuando hay estas famosas neblinas de dióxido de carbono, que es prácticamente como un polvo oscuro, ellos tenían que obligadamente utilizar las mascarillas. Entonces, como Estados Unidos tiene la industria número 1 a nivel mundial, seguida por Corea, pues Estados Unidos está por encima del 40% de la contaminación que ha causado el calentamiento global. Entonces ellos son los principales que contaminaron pues el medio ambiente, debido a su la gran tasa de industrias que tiene este país. Según la EPA, la fabricación
que funciona con energías fósiles y la refinería de petróleo son causantes del 40% de los gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. Recordemos que hay grandes batallas que ha luchado Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacerse dueño del petróleo que hay en otros países. Y todo esto pues es refinado en Estados Unidos, lo que causa pues un alto nivel de contaminación. Igual, debido a que Estados Unidos tiene sus 50 estados, tiene más de 127 millones de personas, se ha convertido en uno de los mayores productores de basura del mundo. Imagínense. ¿Cuáles son estas consecuencias? Las operaciones militares globales en Estados Unidos con efecto invernadero. Estados Unidos reporta 320.000 barriles de petróleo diarios. El uranio ha dejado misiles de libras de macropartículas, de residuos radioactivos y alteraciones tóxicas que contaminan el Medio Oriente, Asia Central y los Balcanes, dejando que las personas sin aire para respirar, imagínense. Entonces estos lugares que nos acaba de mencionar pues están saturados de contaminación, que el aire en estos lugares ya no es respirable, digamos. Si nosotros respiramos este aire pues nos puede traer grandes afecciones. La primerita pues es irritación a las fosas nasales. También Europa es otro de los países no es tanto una potencia, pero es otro país de primer mundo, en las cuales también tiene pues una contaminación causada por los Estados Unidos, y esto afecta, pues. Recuerden que estos gases contaminantes pues están en el aire y producto del viento pues van y también tienen gran impacto en Europa, causando enfermedades desconocidas, también contaminando el medio ambiente y causando la desaparición de la vida humana poco a poco. En algunas ocasiones, a causa de las guerras, se han quemado las personas y además han dejado morir personas inocentes. Entonces esta contaminación causada por los Estados Unidos también afecta a Europa. También afecta a sus vecinos, México, Sudamérica también nos llega también estamos sintiendo pues, todo el impacto del medio ambiente, este calentamiento global. ¿Dónde se origina este calentamiento global? Pues en Estados Unidos, Europa, Corea. ¿Por qué? Porque ellos tienen industrias que están contaminando a magnitudes inmensas pues, a diario. Las soluciones. Entonces en Estados Unidos dice la proporción de contaminación llega a la costa oeste estadounidense a partir de la producción en China de teléfonos celulares, televisores y otros bienes de consumos exportados a Estados Unidos y a otros países. Las exportaciones chinas aumentan en 390% entre el 2000 y 2007, año a partir de la cual este aumento se ralentizó con una crisis económica mundial. Igual la calidad del aire en Estados Unidos nos dice que la contaminación del aire como resultado de la producción industrial destinada a la exportación contribuye diariamente de 12 a 24% de la contaminación por sulfato por el oeste estadounidense. Imagínense. Entonces estamos viendo un poquito acerca de lo que es la contaminación en estos países de primer mundo. ¿Cuál es la primera solución que ellos vieron? Hacer cumplir las leyes vigentes. Más allá de las leyes, hay algunas soluciones prácticas que pueden ser empleadas en la sociedad y por ustedes mismos como individuos. La reducción de nutrientes y plaguicidas, la reducción de contaminantes en el agua causadas por el exceso de nutrientes y pesticidas químicos, reducir las zonas urbanas y suburbanas con césped en el uso de fertilizantes y pesticidas, evitar una mayor destrucción de los humedales y restablecer siempre que sea posible. Conducir menos. Alrededor de 1/3 de la contaminación de nitrógeno proviene de las emisiones de los automóviles. Mejorar los tratamientos de aguas residuales. Entonces, todo esto Estados Unidos ya lo hizo. ¿Con el fin de qué? De reducir la contaminación. ¿Por qué? Porque como
nos decían una diapositiva anterior, pues en la vida del ser humano se iba a ir apagando poco a poco. Ellos hicieron un llamado a lo que es la industria responsable de gran cantidad de contaminantes, incluyendo los que contaminan el agua. Se han pasado legislaciones forzando a la industria para hacer esfuerzos para limpiar sus desperdicios al reducir los desperdicios que producen. Y ha sido esto posible, y siempre esto es posible reducirlo, ¿no? Como les hemos venido hablando, pues sí, nosotros utilizamos, como el ejemplo les decía de los dentistas, que antes utilizaban el mercurio, pero vemos que el mercurio es cancerígeno, entonces ahora ya utilizan otro material que dé las mismas prestaciones o mejores prestaciones. Eso también se ha hecho en la parte industrial en Estados Unidos. Y ahí tenemos nosotros la Agencia de Protección Ambiental, o conocida como EPA. Entonces ellos se encargan de regular esto. Entonces hoy en día, pues debido a esta gran contaminación, ya hay leyes que regulan estas contaminaciones con el fin de reducir la magnitud de esta escala que Estados Unidos ha venido contaminando. Otras soluciones propuestas incluyen la electricidad y el aumento de las tasas de gasolina a fin de reflejar mejor los costos ambientales para desalentar el despilfarro y la ineficiencia mecánica y los controles de carbono extraídos del planeta, perdón, de las plantas, ¿sí? Entonces vemos el porcentaje de contaminación según las normativas. Tenemos nosotros acá el que sí se ha reducido. Todo lo que estamos en color negro es antes de que ellos realicen o pongan estas normativas prácticamente radicales que obliga a toda la industria a realizar o a invertir en tratamientos de la basura que ellos mismos están generando. Entonces se dice que en un informe acerca de la Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice que calcula que el 21% de la población urbana en Europa estuvo expuesta a niveles de partículas superiores a los límites establecidos. Entonces, ¿qué son las partículas? Las PM10 son partículas sólidas que tienen, pues, se las mide, es menor a 10 ¿cómo se me olvidó? De micrómetros. Está formado principalmente por compuestos inorgánicos y estos han causado, pues, grandes contaminaciones. Las PM10 ha causado fenómenos naturales, incendios forestales, emisiones volcánicas, actividades humanas, contaminación general por la combustión de los automóviles, actividades industriales, laboratorios agrícolas o de construcción, quema agrícola. Entonces aquí tenemos nosotros algunas de estas contaminaciones. Entonces, como hemos visto, prácticamente Estados Unidos fueron los que experimentaron, digamos, estas afectaciones al ser humano, afectaciones a todo lo que es la flora, la fauna. Estados Unidos, por ser una potencia mundial, pues es uno de los causantes del efecto invernadero que hoy estamos presenciando, tantos fenómenos, erupciones volcánicas, tifones, tsunamis. Nosotros estamos en un sitio privilegiado, como se dice, en la línea cero, la línea ecuatorial, en la cual nosotros no vemos tanto estos fenómenos que nosotros por las noticias escuchamos que pasa en Estados Unidos. Pero ¿por qué pasa esto? Por los altos niveles de contaminación que ellos han venido causando durante cientos de años atrás. Entonces de aquí nace, como yo siempre les digo, nace algo dependiendo de una necesidad. Entonces aquí nació la necesidad de reducir esos altos niveles de contaminación de estos países primermundistas. Ahorita ponemos por ejemplo Estados Unidos, pero existe esta necesidad de reducir o que el ser humano siga desapareciendo.
Y es aquí que hay diferentes normativas, las normativas, las ISO, las normativas europeas, normativa chilena, normativa colombiana, normativa ecuatoriana, las INEN, las 2203, 2204, entre otras. También Esmeraldas rige, no, todavía no está en vigencia, pero bueno, es una ley también que está hecha para Esmeraldas, pero nace directamente de las normas INE, lo que es los tratamientos de aceites, que nosotros hemos visto que es las resoluciones, resolución de la contaminación ambiental en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Entonces todavía creo que estaba en proyecto, esperemos que ya entre en vigencia para que de alguna manera también, ¿no?, tratar de reducir. Nosotros tenemos que tener empatía por una parte. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que ha pasado en otros países del primer mundo. Nosotros, ellas prácticamente son países industrializados que tienen una contaminación a gran escala. En cambio, nosotros somos un país que está en vías de desarrollo y que está recién comenzando con esta industrialización. Entonces aquí es lo que más sería pues un llamado a los políticos en crear leyes que a las empresas que tenemos nosotros, que es algo ínfimo en comparación de Estados Unidos, Europa, China, pues desde ya ir poniendo leyes que hagan que ellos sean partícipes en el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿por qué hablamos acerca de Estados Unidos el día de hoy? Porque hubo una contaminación tal que puso a sus políticos conjuntamente, pues como esta contaminación ya no fue simplemente en Estados Unidos, sino que debido al aire, a los vientos, pues ya se trasladó a los países vecinos, hasta el otro continente que es Europa, y ya sufrieron afectaciones de esta contaminación. Entonces se unieron estos países. ¿Para qué? Para crear leyes, para crear reglamentos, normativas que ayuden a reducir este nivel de contaminación tan elevado que hoy en día lo estamos viendo pues en este famoso calentamiento global. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Señor Quiñones, Caicedo, señor Erazo. No, profe, usted sabe, su explicación siempre es al punto, ¿no? Y por lo tanto creo que, a mi parecer, conmigo está claro, no sé cómo me va a acompañar. No, sí, todo está claro. Listo, señores, hasta ahí el día de hoy hemos revisado lo que es la contaminación, como una pequeña introducción para ingresar a revisar lo que es ya las normativas. Antes de continuar, pues se les ha dejado aquí una evaluación de la unidad 1, que es todos estos temas que hemos venido nosotros revisando de la contaminación ambiental, contaminación de desechos sólidos, líquidos, gaseosos, el impacto ambiental que producen esta contaminación. Entonces aquí les dejo una evaluación y en este tiempo pues tienen ustedes 50 minutos, la evaluación dura 30 para que la puedan realizar. Entonces, señores, gracias por su participación y suerte en esta evaluación. Nos vemos el día de mañana. Ok, profe.